Hola, muy buenas a todos. Soy el profesor Carlos Mascareñas Pérez Íñigo, oficial radioelectrónico de primera clase de la Marina Mercante. Estoy aquí para eh, enseñaros y explicaros el curso rápido de radiocomunicaciones para buques de las zonas GMDSS A2 y A3. Aunque pongáis A2, también nos vale para la 3, ¿vale? Bien, pues empecemos. Bien, vamos a hablar primero de la necesidad de las radiocomunicaciones, sobre todo las navales, después los sistemas de transmisión, los modos de emisión, equipos GMDSS para la zona A2 que van a ser muy parecidos a la zona A3, los reglamentos y publicaciones y las estaciones costeras. Si no lo podemos hacer en un vídeo solo porque no se puede cargar en YouTube, lo haremos en 2 o 3, ¿vale? Pues espero que os venga bien estas explicaciones tanto para vuestros exámenes como para posibles oposiciones que podáis hacer. Está claro que el buque es una plataforma aislada de tierra que tiene capacidad de movimiento propio, es decir, capacidad de propulsarse por el agua y que puede entrar en condiciones de emergencia. En condiciones de emergencia como puede ser un temporal o como puede ser una colisión. También es necesario contactar con otros buques para evitar justo esas colisiones y también el poder hablar con casa o hablar con el armador cuando tienes que cambiar tu orden de operaciones, por ejemplo, ¿vale? Desde el principio de la navegación, el tripulante se dio cuenta de lo aislado que estaba y deseó poder recabar ayuda con los métodos más fiables que hubiera en su era. En un principio podían ser palomas mensajeras, otras veces ha sido la utilización de banderas o de cañonazos, otras veces ha sido la utilización de banderas para hablar con un telégrafo que estaba en tierra, no un telégrafo Morse, sino un telégrafo también de banderas o de brazos, y que permitía luego, mediante telegrafía Morse alámbrica, llevar los mensajes hacia el armador diciendo a qué hora ibas a llegar a puerto, más o menos, y qué día. Todos ellos fueron útiles cuando se encontraba a cierta distancia de la costa. ¿Por qué? Porque tenían que verlo, tenían que ver las banderas, tenían que ver los brazos del semáforo o la paloma tenía que llegar a su destino. Pero a partir de que el barco dejaba la costa en el horizonte o en otros barcos, ya se fastidiaba el tema. Entonces, hasta que no apareció la radio a finales del siglo XIX, pues el barco se quedó aislado a partir de que el horizonte o el barco con el que tenía que hablar estaba más allá del horizonte. El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Hasta 1999 existía la figura del oficial radiotelegrafista, la figura del oficial radiotelegrafista, que era un oficial radioelectrónico de la Marina Mercante, el cual montaba guardia durante 8 horas al día en su estación de radio, en la frecuencia, escuchando en la frecuencia de 500 kHz, así como otras frecuencias de interés para la seguridad marítima o para las radiocomunicaciones del buque, ya fueran privadas o fueran de la compañía, de la empresa. El resto de las 16 horas de la guardia se montaba mediante un aparato llamado autoalarma, receptor autoalarma, que escuchaba la frecuencia de 500 kHz por si había algún socorro. Eso era obligatorio para todos los buques que tuvieran más de 1.300 toneladas y para todos los buques de pasaje. Entonces, la Organización Marítima Internacional decidió que la guardia fuera de 24 horas mediante sistemas automáticos. Y esos sistemas automáticos que no fueran solo el autoalarma electromecánico que se utilizaba con el Morse, sino que fuera por un sistema de comunicaciones digitales más fiable. Y aparte de avisar que había un socorro, que fuera posible mandar un mensaje a tierra o un aviso al barco o un aviso a tierra a cualquier hora indicándole que tenía una comunicación. Y eso fue lo que se llamó el sistema de llamada selectiva digital. Entonces, el Sistema Mundial de Socorro es un nuevo sistema que permite alertar rápidamente a las autoridades de búsqueda y rescate
tanto en tierra como en los buques que naveguen en nuestra vecindad. También permite mantener comunicaciones de seguridad, difundir información relativa a la seguridad marítima y avisos meteorológicos y náuticos. Permite las comunicaciones buque-buque y buque costera. Y lo que es más importante, el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima obliga que todos los barcos tengan dos medios para pedir socorro. Dos servicios de radiocomunicaciones. Un servicio de radiocomunicaciones terrenal, que es antena-antena, y otro servicio de radiocomunicaciones que va a ser terreno, vía satélite. Fijaros la diferencia de las palabras. Terrenal es de antena-antena por VHF, onda media, onda corta, y terreno va a ser mediante el sistema de satélites. El Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima divide la mar en 4 zonas. Zona A1, que es dentro de la zona de cobertura de las estaciones costeras de VHF que disponen de llamada selectiva digital, se le calcula un máximo de 30 millas náuticas, pero realmente es la autoridad administrativa o administración de esa estación de radio la que define su zona de cobertura. Estamos dando máximos, pero no hay una cantidad fija. Pero hablemos de 30 millas náuticas. La estación costera de VHF tiene que disponer de llamada selectiva digital. Si no dispone de llamada selectiva digital, no nos vale. La zona A2 es aquella en la que se encuentra el barco dentro de la cobertura de las estaciones costeras de onda media que disponen de llamada selectiva digital. 100 millas náuticas, pues depende de dónde esté puesta la antena y depende de la potencia del transmisor, de la estación costera y de la estación del barco. El barco se le calcula aproximadamente que va a tener una potencia isotrópica radial equivalente de 60 vatios, es decir, unos 400 vatios de transmisión y una antena que va a funcionar bastante mal y se va a quedar en unos 60 vatios, ¿vale? 100 millas de día, 150 de noche, pues todo depende de lo que diga la autoridad o administración de la que depende la estación costera que tenga llamada selectiva digital. Si no tiene llamada selectiva digital no nos vale. La zona A3 es la que tiene cobertura satelitaria. Cobertura satelitaria de los satélites Inmarsat, que por ahora no ha entrado Iridium, solo es Inmarsat, y va a estar localizada desde 70 grados norte de latitud a 70 grados sur de latitud. Es decir, las zonas polares no están cubiertas. Y la zona A4 es aquella zona que no esté comprendida en las zonas anteriores. Sigo diciendo, zonas A1 y zonas A2, el alcance de las estaciones costeras de VHF o de onda media que disponen de llamada selectiva digital va a depender de lo que diga la autoridad de la que depende esa estación costera. Estamos hablando de 30 millas, de 100, 150 millas, pero hay que mirar en el nomenclator o en la Almirante ISO Radio Signal cuál es el alcance de cada estación costera para tener claro en qué zona estamos. Ya cuando estamos fuera de la zona, o sea, de 150 millas, pues está claro que estamos en zona A3, o si resulta que no hay costeras con llamada selectiva digital ni de A1 ni de A2, aunque estemos a 1 milla de la costa, estamos también en zona A3. Ojo, que esto es, en ciertas zonas está complicado, como puede ser Australia. Aquí tenemos el concepto del sistema de llamada selectiva digital y del Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. La estación costera tiene que tener sistema de llamada selectiva digital, tiene una altura de antena y esa altura de antena va a ser la que condicione el alcance, la cobertura. Estaremos en zona A1 siempre que la estación costera esté recibiendo en el canal 70 de VHF en llamada selectiva digital y bueno, pues vamos a decir que tenemos 30 millas de alcance. Cuando esa estación costera tiene llamada selectiva digital y mantiene la escucha en 2187.5 kHz, decimos que estamos en zona A2, ¿vale? Es onda media y, bueno, vamos a suponer que tengamos de 100 millas náuticas de día y 150 millas náuticas de noche.
Cuando nos salimos de la zona A1, entramos en zona A2, y cuando nos salimos de la zona A2, entramos en zona A3. En zona A3 tenemos una estación terrena costera y enlaza con los satélites Inmarsat, los cuales enlazan con nuestro buque. Para eso tenemos que tener por lo menos un Inmarsat C para poder enlazar con los satélites Inmarsat y con tierra. Fuera de la zona A3 ya estamos en zona A4. La filosofía del SMSSM, que es Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima, o lo que es lo mismo Global Maritime Distress and Safety System, difiere del sistema anterior de los 500 kHz en algunos aspectos, pero finalmente se basa en este. Es decir, la primera comunicación buque-buque, buque-costera o costera-buque se realiza siempre en DSC, en llamada selectiva digital. En VHF, onda media y onda corta. El satélite no tiene DSC. Esta primera comunicación se denomina alerta o aviso. Una vez establecido el enlace en llamada selectiva digital, hay que confirmar o aceptar la alerta. Es decir, la costera va a llamar a nuestro barco por DSC, va a sonar pi, 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 en caso de que sea una comunicación normal, o pipo, 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 en caso de que sea un socorro. Y una vez que nosotros nos dirigimos al receptor de llamada selectiva digital y vemos el mensaje, hay que darle al botón de confirmar. Una vez que la alerta se ha aceptado, se pasa al canal de socorro, llamada o trabajo, según sea la situación operativa del buque en cuestión. Cuando nosotros aceptamos o confirmamos el DSC, lo que hacemos es mandarle otro DSC a la estación que nos llama, indicándole que hemos visto el mensaje y que estamos de acuerdo. Si no estamos de acuerdo, tenemos que decir cancel, ¿vale? O no estamos de acuerdo por la razón que sea y proponer otro canal que no sea el que nos han propuesto de socorro, llamada o trabajo. En los tres tipos de canales citados se trabaja exactamente igual que con el sistema antiguo, es decir, por fonía o por radioteletipo. Por fonía podemos trabajar en español o en inglés, o el idioma que sepamos, y en radioteletipo pues podemos escribir en español o en inglés o el idioma que sepamos, pero siempre, ojo, siguiendo los protocolos del reglamento de radiocomunicaciones para este tipo de comunicaciones, ya sean de socorro, urgencia, seguridad, comerciales o de rutina. Existen equipos de radiolocalización de náufragos, como son las radiobalizas indicadoras de posición de siniestros, que ya existían antes, pero antes eran en 121.5 y ahora van a ser en 406.025 MHz. Y los transpondedores radar, ya hablaremos y los veremos. Existen receptores que nos dan avisos a la navegación por escrito, como el NAVTES, que ya existía en el sistema anterior. Y todos los equipos que se instalen a bordo tienen que estar homologados GMD-SS y con una rueda de timón. Vamos a ver las frecuencias que tienen el Sistema Mundial de Socorro y Seguridad Marítima. Para llamar por llamada selectiva digital, para alertar o para mandar un aviso, hay que hacerlo en el canal 70, que es el de 156,525 MHz. Es el canal 70 y se utiliza solo y exclusivamente para llamada selectiva digital, para DSC, y no hay que montar guardia en él, ya lo hace el aparato. Si queremos llamar a un yate, pues tenemos que llamarle por el canal 09. A las estaciones costeras se les alertará o se les avisará por el canal 70, 156,525, y si se le quiere llamar, se le llamará directamente por su canal de trabajo. El canal de trabajo es el que venga en el nomenclátor de estaciones costeras o en el librito que tengamos, en el caso de España, o en la chuleta que aparezca por internet, ¿vale? Tendrá canal de trabajo, pues se le llama directamente por ese, si es el 23 por el 23, si es el 81 por el 81. Una vez alertado el socorro en el canal 70, se pasará inmediatamente a fonía en el canal 16. Ojo, eso es solo para las frecuencias de socorro.
Bueno, vamos a acabar con las de la izquierda. Y a los buques se les alerta por el canal 70 y ahí puedes hacer dos cosas. Decirle que pase directamente por un canal de trabajo o llamarle por el canal 16 y ya está, una vez que está alertado. Ahí fijaros que pone después del año 2005 en el canal 13. Estas transparencias son de 2002 y eso era una idea que tenía la OIT, la Organización Marítima Internacional, que era dejar el canal 13 como canal de llamada y el canal 16 como canal de socorro exclusivamente. Pero al final la OMI y la OIT vieron que era una chorrada, con lo cual sigue siendo el canal 16 el canal de socorro. Olvidaros ya del canal 13, ¿vale? Bien, la frecuencia de socorro en VHF, como os iba diciendo, es el canal 70, nada más que hay un canal de DSC. En VHF solo hay uno, para socorro, urgencia, seguridad, llamada y rutina. Nada más que hay uno, con lo cual esa es la frecuencia de socorro para llamada selectiva digital. Una vez que se alerta al socorro por llamada selectiva digital, se pasa al canal 16, 156,8 MHz, y se desarrolla ahí el socorro. El NAVTES. Por NAVTES podemos recibir avisos de socorro y urgencia, pero solo recibir. No tenemos transmisor de NAVTES. Es una costera la que transmite en 518 kHz y nos avisaría que hay tráfico de socorro urgencia por la zona. Y además transmite avisos de seguridad y partes meteorológicos. La radiobaliza y el transpondedor de radar solo transmiten, no hay que hacer guardia de escucha. Con lo cual, en el momento que se activa, la radiobaliza empieza a transmitir hacia los satélites que tenemos un socorro y cuando nos vengan a rescatar y activemos el transpondedor, veremos que nada más que hace pip, pip, pip y ya está. Bueno, ya hablaremos del tema, no me quiero enrollar aquí ahora, ¿vale? Bien, en onda media. En onda media, la frecuencia de llamada selectiva digital barco-barco, barco-barco, es 2177,0 kHz. En fonía se pasa al canal en el que hayamos quedado previamente en el DSC. Es decir, vamos a decirle en 2177.0 a otro yate o a otro barco en qué frecuencia queremos hablar, en simplex. Y se pasa directamente ahí. A las estaciones costeras se le transmitirá en 2187.5 o mejor en su frecuencia nacional de DSC, ya hablaremos de ella, y cuando le llamemos, ella nos indicará directamente cuál es su canal de trabajo. Si llamamos por 2187.5 o en su frecuencia nacional y no nos hace caso, por cualquier razón podemos ir a escuchar a su canal de trabajo y si vemos que está vacío, que no hay tráfico en ese momento, podemos llamarla directamente en el canal de trabajo de DSC. Perdón, el canal de trabajo de fonía, J3E. ¿Dónde vamos a encontrar esas frecuencias de trabajo? En el nomenclátor de estaciones costeras o en el Admiralty List of Radio Signal. ¿Cómo llamamos a un buque que no sea un yate? Pues igual que si llamásemos a un yate. Llamamos en 2177.0, que es la frecuencia buque-buque, sería el aviso en DSC. Ponemos una frecuencia de trabajo en simplex, en onda media, y pasamos directamente, cuando nos den la confirmación, a la frecuencia de trabajo. No hace falta pasar por 2182 como se hacía antes. La frecuencia de socorro en onda media, en zona A2, es 2187.5 para llamada selectiva digital. Frecuencia de llamada a costeras y socorro de onda media. Pero, ojo, a costeras. Y como es frecuencia de socorro, pues la activaremos para hacer una llamada selectiva digital, una alerta de llamada selectiva digital de socorro. Una vez alertado el socorro en 2187.5, pasamos inmediatamente a 2182.0. No hay que buscar otra frecuencia. De 2187.5 se pasa a 2182.0 kHz para empezar con el MD. Lo mismo, por NAVTES podemos recibir avisos y mensajes de socorro y urgencia, además de partes meteorológicos e información de seguridad marítima.
la radiobaliza y el transpondedor solo transmiten, no hay que escucharles. Con lo cual, pues pasamos de ellos hasta que se nos hunda nuestro barco. Bien, sistema de transmisión. Llamaremos sistema de transmisión a aquellos que permiten comunicarnos a distancia y que por reducción en el buque se ciñe únicamente a la radio. Encontraremos los siguientes sistemas. Podríamos decir que también está la bandera, pero la bandera, más allá del horizonte, no nos vale para nada. Transmisión en fonía. En lo que estamos transmitiendo es la voz humana que cumple con las características de anchura de banda necesarias definidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones y que puede transmitirse de forma analógica o digital. En el caso de las radiocomunicaciones terrenales, la voz siempre se transmite analógicamente. El ancho de banda necesario definido por la UIT son 3 kilociclos, ¿vale? De banda base. Y siempre vamos a transmitir de forma analógica, normalmente con un micrófono en onda media, onda corta y VHF. Tendremos dos equipos que son el de VHF, como os acabo de decir, que permitirá las comunicaciones a corta distancia con buques, costeras y aeronaves de búsqueda y rescate mediante fonía y DSC, y la onda media, que permitirá la comunicación a distancias medias mediante fonía, radioteletipo y DSC. Si el barco nuestro, en vez de ser de A2, también fuera de A3, pues entonces el equipo de onda media suele incluir también el de onda corta y permite la comunicación a distancias medias y largas mediante fonía, radioteletipo y DSC. La llamada selectiva digital. Vamos a escuchar cómo suena una llamada selectiva digital. Vale, pues a lo mejor o no tiene. Vamos a quitar el puntero. Bien, esto es una llamada selectiva digital en VHF. Bueno, la llamada selectiva digital es un tipo de codificación y protocolos que permiten la comunicación entre buques y de buque a tierra y viceversa mediante técnicas digitales con fines de socorro, urgencia, seguridad, rutina y llamadas comerciales. No hay que escucharla. ¿Por qué? Porque no hay que mantener la guardia de escucha en el canal 70, porque lo que vamos a escuchar es esto. Y esto nosotros de oído no vamos a decodificarlo. Su fin es eliminar las barreras idiomáticas y la presentación de los mensajes de texto en un texto escrito en inglés. Los textos están predefinidos y no se puede transmitir mensajes que no estén previstos en el sistema. Es decir, esto no es ni un radioteletipo, ni un SMS, ni un WhatsApp, sino que los mensajes de socorro que están definidos en el sistema, o los mensajes de urgencia, seguridad y de comunicaciones comerciales que están definidos en el sistema, es lo único que se puede mandar. No se puede mandar cualquier cosa. Encontraremos dos tipos de DSC. El primero, el de VHF, que es la transparencia anterior, que trabaja solo y exclusivamente en el canal 70, canal 156,525 MHz. Y el segundo, que es el que tenemos aquí, es el que trabaja en onda media y corta, que en el caso de onda media trabajará esencialmente en 2187,5 kHz, siendo esta la frecuencia de alerta de socorro y seguridad. Dependiendo del modelo que tengamos, puede trabajar en una frecuencia, en esta en 2187.5, o hasta en 6 frecuencias, haciendo un barrido secuencial, que es lo que se suele llamar un escáner. El teletipo. La transmisión binaria teletipo es una transmisión binaria de caracteres en códigos digitales que permiten la transmisión de escritos a velocidades normalizadas y que a veces son compatibles con las redes públicas terrenales de Telex. Es decir, son escritos codificados con ceros y unos, los cuales a su vez se codifican con audiofrecuencias que se utilizan para modular la portadora.
En el caso de la zona 2, es el único sistema de teleimpresión que permite la comunicación en el sentido barco a costera. ¿Vale? También lo puede hacer costera a barco con el fin de transmitir avisos importantes para la navegación mediante el NAVTES. El NAVTES solo vale para transmitir de costera a barco. Esto es un receptor NAVTES. Pero con teletipo también hay una frecuencia en onda media para poder transmitir de barco a costera, pero a una sola costera, no a todas, ¿vale? Esto es una transmisión de NAVTES. Es compatible con una transmisión de radioteletipo FEC a 100 baudios. La transmisión de teletipo puede hacerse de dos maneras, en modo A o en modo B. En modo A o ARQ, Automatic Request, se utiliza para transmitir mensajes punto a punto, de un barco a una costera, de una costera a un barco o de un barco a un barco, pero no para hacer radiodifusiones. En modo B o Forward Error Correction se utiliza para hacer radiodifusiones y entonces transmite un barco hacia muchas costeras o un barco hacia muchos barcos o una costera hacia muchos barcos. Vamos a poner el puntero visible. Vale. Y este no funciona, pero suena pirrip, 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 pirrip. Bien, esto es una radiobaliza, esto que tenemos aquí. Con el pasador de activación, en el momento que quitas el pasador, esto se activa. Las comunicaciones de socorro tienen como fin llamar la atención, señalar la posición y conseguir la ayuda necesaria para asistir al buque siniestrado. Aparte de la de la radiotelefonía y la llamada selectiva digital, se utilizan las radiobalizas satelitarias para poder dar alerta de socorro y conseguir la localización de los supervivientes. Bien, esto es como suena una radiobaliza indicadora de posición de siniestros, pero vosotros no tenéis receptor de 406.025 y no tenéis la necesidad de poneros a escuchar en esa frecuencia porque normalmente no se va a recibir. El que va a estar escuchando va a ser un satélite COSPAR-SARSAT de búsqueda y rescate y el operador que se encuentre en el terminal local de usuario. Este aparato es fundamental para sobrevivir. Como os decía antes, los barcos tienen que poder utilizar dos medios para pedir socorro. Uno es el terrenal, VHF, onda media, onda corta, y otro es el satelitario, los satélites Inmarsat-C y los satélites COSPAR-SARSAT. En el caso de tener que emitir un socorro, lo primero que hay que hacer es disparar la radiobaliza. ¿Para qué? Pues para que vaya ganando tiempo y vayan localizando el barco lo antes posible. Pero claro, dispararla conscientemente. Cuando diga el capitán del buque, pide socorro. Y después dirigirnos al VHF o la onda media o onda corta para pedir socorro. Esto es un transpondedor de radar. Una vez que ya estamos en la balsa salvavidas y nos tiene que localizar el barco de rescate, él seguramente no nos va a ver. ¿Por qué? Porque una balsa salvavidas a 12 millas, con mar embravecida, no se ve por muy grande que sea. Entonces, la forma de hacerle que se dirija hacia nosotros, pues podría ser utilizar una bengala, podría ser utilizar un bote de humo y otra forma es utilizar la radiobaliza que le va a indicar en el radar dónde estamos. Obviamente, seguramente ya estamos antes hablando por el radioteléfono portátil de VHF con el capitán del barco que viene a rescatarnos y le indicaremos cuándo vamos a activar la radiobaliza, el transpondedor de radar, o él nos va a indicar que activemos el transpondedor de radar. Esto es lo que se oiría por radio, pero vosotros no vais a tener un receptor de radio para recibir esto. Esto el que lo va a recibir va a ser el radar de banda X
del barco que nos está buscando. Los radioteléfonos portátiles de VHF es el tercer equipo con el cual hay que abandonar. Primero con la radiobaliza, segundo con el transpondador y tercero con el radioteléfono portátil de VHF. Permite las comunicaciones entre buques, así como entre buque y tierra. Son una pieza clave del Sistema Mundial de Socorro Marítima, ya que permite su uso en condiciones de mar severa y puede aguantar los mayores maltratos y rociones que se pueda tener a bordo de una balsa salvavidas o de un bote salvavidas. Deben estar homologados GMDSS. Para eso deben ser de color rojo o amarillo, deben tener una antena que no arañe o rompa la balsa salvavidas, debe poder ser utilizado con guantes y debe ser de muy sencillo uso. Fijaros, aquí tenemos 3 canales, este radioteléfono McMurdo nada más que permite la comunicación en el canal de socorro, canal 16, canal de búsqueda y rescate, canal 6 y este es el canal 13 donde antes querían hacer que nos pasáramos a escuchar, pero ya con el 16 y el 6 es suficiente. El 6 se utiliza mucho para comunicaciones con aeronave y repito, para tráfico de búsqueda y rescate. Tenemos un squelch, que es un silenciador para no estar gastando batería inútilmente y haciendo ruido, y la posibilidad de subir y bajar el volumen. Es un radioteléfono muy sencillo, pero muy caro. Las antenas. Las antenas son los transductores que transforman la corriente eléctrica producida por el transmisor en campos electromagnéticos que se propagan por el aire y viceversa. Es decir, que esos campos electromagnéticos se inducen en la antena, que es el transductor, y se va hacia el receptor donde se demodula el campo electromagnético en forma de audio. Su longitud varía con la frecuencia de transmisión-recepción de la siguiente manera aproximada. La longitud física de la antena es la mitad de la velocidad de propagación de la onda de radio en el vacío partido por la frecuencia en megahercios. Es decir, que es un medio de 300 partido por 156, por ejemplo. Si son 156 megahercios, vamos a redondear a 150. 300 dividido entre 150 sale 2 y la mitad de 2 es 1. La longitud física de una antena de VHF sería aproximadamente de 1 metro, aunque las hay de muchas formas de construcción, con lo cual puede ser medio metro, 1 metro, metro y medio, pero aproximadamente la antena que nos hace falta es de 1 metro para transmitir en VHF. Las antenas de VHF suelen medir 1 metro de longitud, como os acabo de contar, y las antenas de onda media entre 10 y 15 metros. Deben disponer además de acoplador de antena. Un acoplador de antena es esto que tenemos aquí, esta caja, para evitar estropear el transceptor. En el caso de las antenas de onda corta son más pequeñas, suelen medir 10 metros, de 10 hasta 7 metros, y las antenas receptoras, su longitud no es crítica, pero para lograr un rendimiento óptimo debería acercarse a la longitud de la frecuencia de trabajo, o bien utilizar amplificadores de banda estrecha o de banda ancha, dependiendo de qué equipo tengamos, si es un equipo de onda media o un equipo de onda corta. El único caso que contradice todo esto es la antena del NAPTES. La antena del NAPTES son 518 kilociclos, la frecuencia, o sea, la longitud de onda son 600 metros aproximadamente. La antena tendría que tener la mitad de los 600 metros, esos son 300 metros. Ningún barco va con una antena de 300 metros en vertical, ni en horizontal, son muchos metros. Y entonces lo que se hace es que se pone una varilla de 1 metro y aquí abajo se le pone un amplificador de banda estrecha en 518 kHz y en 490 kHz. Y eso se lleva amplificado al receptor NAPTES. Lo que hemos perdido de longitud de antena lo ganamos en el amplificador. Ojo, esto es una antena de onda media y onda corta, no es una onda NAPTES. Aquí no hay ningún amplificador, sino simplemente va al acoplador de antena y del acoplador de antena va al transceptor. Luego hay barcos que llevan antenas receptoras de hilo, como esta, por ejemplo, ¿vale? Y que pueden ser incluso transceptoras también. No tienen por qué no serlo. No tienen por qué ser
todas verticales. Se aconseja que todas las antenas vayan en vertical para no tener pérdidas de polarización, pero en onda media y en onda corta puede ser necesario que sean de hilo. Bien, vamos a ver cómo está compuesto un sistema de comunicaciones. Lo primero en un sistema de comunicaciones es que tiene que haber un mensaje a transmitir. Ese mensaje a transmitir es la idea que queremos comunicar y en un principio cuando está en el cerebro se llama idea y también se denomina mensaje. Es lo que yo pienso transmitir. Desde el momento en que pronunciamos la idea con nuestra voz, esa voz se denomina banda base o señal moduladora. Fuerza 4. Bien. Fuerza 4 es una idea mientras yo lo pienso, cuando lo digo es fuerza 4, banda base o señal moduladora, y en el momento que sale por el transceptor de radio se denomina señal modulada. Bien, el mensaje a transmitir, que es la banda base, tiene que pasar por un transductor. Ese transductor es el micrófono, es lo más usual. Y lo que vamos a hacer es pasar una señal acústica, que es como yo estoy hablando ahora, a señales eléctricas o moduladoras, que es lo que se está produciendo en este momento que estoy hablando y estoy convirtiendo con el micrófono con el cual hablo a una señal eléctrica para poder grabar esto, ¿vale? Puede ser un micrófono de mano o puede ser un microteléfono, que esto se llama microteléfono. Teléfono, que es el auricular, y micrófono, que es lo que hablamos. Del transductor pasamos al transmisor. Esto es un micrófono de mano. El transmisor es un equipo de radiocomunicaciones que permite la traslación de las frecuencias de banda base, es decir, las de audio, a frecuencias muy superiores que se agrupan en los denominados canales, permitiendo que haya múltiples comunicaciones simultáneas sin que se interfieran, obviamente cada uno en un canal distinto. Eso es lo que hace el transmisor de radio. Además, inyecta a la salida del transmisor de radio por mediante un cable coaxial la señal, el campo eléctrico en forma de corriente eléctrica que circula por la antena y que hace de transductor. Y este campo eléctrico lo convierte en campos magnéticos perpendiculares a la antena y esos campos magnéticos a su vez inducen otros campos eléctricos paralelos a la antena que se irán propagando hacia el exterior, permitiendo el enlace. Cada equipo suele estar conectado a una antena y esa antena es específica para ese equipo. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con la longitud de onda y la longitud de onda de la emisión tiene que ver con la frecuencia en la que estamos trabajando y esa frecuencia depende del equipo. Esto es una simulación de una emisión electromagnética a través de una antena. Pero lo que nos pasa es que cuando radiamos lo hacemos a través de un medio de transmisión. El medio de transmisión es aquel componente natural o artificial por el que se propagan los mensajes. Si es un cable de cobre es un método artificial, si es el vacío o el aire es un medio natural. En el caso de la transmisión por radio y sin guía artificial es el aire o el vacío, denominándose en general el éter de una forma romántica. ¿Qué es lo que hace el medio de transmisión? Pues el medio de transmisión introduce en la señal transmitida una serie de efectos indeseados, como son los ruidos, las interferencias, los retardos y las atenuaciones. Bien, en la antena receptora, que vuelve a ser otro transductor, lo que va a hacer es coger esos campos electromagnéticos y formar corrientes eléctricas que van a subir y bajar por ella hacia el transceptor. Esta es una característica de la antena receptora, que es que no son tan críticas como las transmisoras, porque no se va a estropear el receptor porque la antena no sea su longitud, pero sí vamos a recibir peor. Cuando lleguemos al receptor, que va a ser un aparato de radio, es el encargado de convertir las señales eléctricas transmitidas por la antena receptora a las señales eléctricas que puedan ser decodificadas.
Para ello, sintoniza el canal adecuado y convierte las señales de radiofrecuencia en señales demoduladas de una frecuencia muy inferior a las primeras. El receptor puro de la zona A1 es el receptor de NAPTEX. ¿Cuál es el traductor de salida? Pues el traductor típico de salida es el altavoz. Mediante el altavoz lo que vamos a hacer es convertir las corrientes eléctricas procedentes del receptor y que entran en una bobina en señales acústicas que se propagan por el aire hasta el oído humano. Podemos encontrar altavoces instalados en mamparo, consolas y altavoces integrados en el microteléfono. Finalmente, llegamos al mensaje recibido y lo que recibimos es la idea que tenía el cerebro del señor que ha transmitido. Fuerza 4. El sistema de comunicaciones será bueno si el mensaje recibido es el mismo que el mensaje transmitido. Fuerza 4. Pero en el caso que haya distorsiones, ruidos o interferencias, no podrá existir un sistema de comunicación. Sobre todo porque si lo que hemos preguntado nos contesta una cosa que no tiene nada que ver, significa que no nos ha escuchado o que el sistema de comunicaciones está fallando. ¿Qué son los transceptores? Los transceptores son equipos que actualmente integran transmisores, receptores y fuente de alimentación, reduciéndose por tanto su peso, su precio y su tamaño. Comparten, como acabo de decir, la misma fuente de alimentación y las mismas antenas, normalmente. Hay veces que si el equipo es de dúplex, que ya hablaremos de él, tiene antenas receptoras aparte. Los periféricos son aquellos accesorios que permiten la entrada y salida de datos o señales en los equipos de radio, pudiéndonos encontrar pulsadores específicos de socorro, impresoras, auriculares, micrófonos de mano, micrófonos petocabeza, manipuladores de Morse, radioteletipos, ordenadores. Y aquí tenemos lo que es una estación de un barco de zona A2. Tenemos un teletipo, una impresora, el NAPTEX, el transceptor de onda media y lo que nos falta es el VHF que se encuentra en la consola de gobierno del buque. ¿Qué es una estación? Pues una estación, el reglamento de radiocomunicaciones la denomina a un transmisor o a un receptor o a una combinación de ellos, más sus elementos asociados que permitan asegurar el servicio de radiocomunicaciones o el de radioastronomía. El receptor que tenemos en casa de onda media o de FM es una estación. Bien, me permití la licencia de haber puesto, mi querido Morse, con una estación costera transmitiendo su lista llamada, esperando que contactasen con ellas. Sigo diciendo que esta es una estación, tenemos el equipo de onda media y onda corta, el radioteletipo, la impresora del radioteletipo y el NAPTEX. Y aquí tenemos un microteléfono también para poder hablar por VHF si fuera necesario, que también puede estar aquí integrado. En el microteléfono tener todos los mandos del VHF. Bien, modos de explotación. Los modos de explotación definidos por el reglamento de radiocomunicaciones son tres: simplex, duplex y semiduplex. La diferencia radica en qué tipo de técnica utiliza el aparato de radio que tenemos en el buque. En modo simplex solo es posible la transmisión simultánea de la señal en un sentido de comunicaciones. Repito, es solo posible la transmisión simultánea de la señal en un sentido de comunicaciones. Es el típico modo de operación de los buques. Cuando dos buques o la costera y el buque transmiten y reciben en la misma frecuencia, nada más que pueden trabajar en simplex. Por ejemplo, en el canal 16 solo se transmite en simplex. Cuando uno de ellos transmite, su receptor se deshabilita. Los
microteléfonos y los micrófonos de mano tienen una palanca que se llama PTT, que es el pulsador para hablar, y en el momento que pulsas el PTT, el receptor de radio del transceptor se deshabilita, ya no recibe, se pone a tierra. Por lo tanto, es necesario utilizar la palabra cambio al final de la transmisión. Y eso nos permite trabajar con solamente una antena que transmita y reciba secuencialmente. Los buques, al final de hablar, del mensaje que quieren transmitir, tienen que pasarse el cambio sucesiva y ordenadamente. Galerna, 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 aquí Delfín, 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 cambio. Delfín, 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 aquí Galerna, 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 canal 9, cambio. Canal 9. Tráfico, Tarifa Radio, canal 81. Pero te he oído bajito. No sé con qué antena estabas transmitiendo, cambia. Venga, perfecto. Bien, aquí lo que tenemos es que Tarifa Radio llama a un barco, Tarifa Radio está más cerca, al barco no le oímos y está utilizando simples. Cuando transmite no puede escuchar y dice cambio y suelta para poder recibir. En el modo duplex, ambos corresponsales pueden transmitir y recibir simultáneamente. Normalmente se utiliza para comunicaciones con las estaciones costeras de correspondencia pública. Es decir, que yo cuando pulso el PTT no deshabilito el receptor, pero eso me obliga a utilizar un canal de dos frecuencias, de tal manera que por una frecuencia transmito y por otra que está muy alejada, a 4,6 MHz en VHF, recibo. En modo duplex es posible la transmisión de la señal en ambos sentidos de la comunicación simultáneamente. El buque y la costera transmiten en frecuencias cruzadas, lo que significa que el canal de radio dispone de dos frecuencias, una para que transmita la costera y la otra para que transmita el buque. Cuando ambos transmiten, sus receptores no se deshabilitan. No es necesario entonces utilizar la palabra cambio al final de la transmisión. En VHF se puede utilizar una misma antena, pero en onda media y en onda corta son necesarias dos antenas. No es posible hacer duples entre buques en VHF. Esto es fundamental. No se puede hacer duples en VHF entre buques, primero porque no hay canales de duples para buques, sino que son canales de simples. Y segundo, porque los barcos, si se van a un canal de duples ambos, van a transmitir en la misma frecuencia en 156 MHz, pero van a escuchar en la misma frecuencia en 162 MHz. Es decir, no transmiten unos en las frecuencias de los otros, que reciben los otros, sino los dos transmiten en la frecuencia de transmisión de barco y los dos reciben en la frecuencia de recepción del barco. Semiduples. Es una combinación de extremo a extremo, en el cual un extremo trabaja o puede trabajar en duples y el otro trabaja en simples. Normalmente es la costera la que trabaja siempre en duples. ¿Por qué? Porque tiene una antena transmisora y una antena receptora y pueden estar separadas decenas o cientos de kilómetros, con lo cual puede transmitir sin interferir la recepción. Es necesario que se dispongan de canales de dos frecuencias. Lo único que uno de ellos, el buque, cuando pulse el PTT dejará de escuchar y el otro, que es la costera, no dejará de escuchar mientras transmita. Es decir, el barco trabaja en simplex, aunque esté trabajando en un canal de dos frecuencias, y la costera trabaja en duplex mediante un canal de dos frecuencias. Es necesario que el buque trabaje con la palabra cambio para que se pueda saber que ha dejado de transmitir. Y por lo tanto la costera también debería trabajar con la palabra cambio. No se puede interrumpir la emisión del buque, ya que tiene simplex y cuando pulsa el PTT se queda sordo, pero sí se puede interrumpir a la costera porque tiene duples. Existen VHFs que no tienen duples, es decir, hay VHFs de simples y VHFs de duples. El VHF de simplex no tiene la unidad de rechazo de la frecuencia de transmisión o un filtro de pasa altos, con lo cual no puedes hacer, por mucho que quieras, duples si no tienes esa unidad de rechazo.
Tampoco se puede hacer semiduplex entre buques en VHF porque lo mismo, los dos transmiten la misma frecuencia de 156 MHz, pero los dos reciben en la misma frecuencia de 162 MHz. Como 156 no es lo mismo que 160 o 162 MHz, pues no se pueden escuchar. El PTT es el botón o pulsador que tenemos en el micrófono o en el microteléfono y que debemos mantener pulsado mientras queramos hablar o queramos transmitir. Canalización. Hemos visto que hay distintos tipos de operación, pero ¿cuántos tipos de canales hay? Pues en el servicio móvil marítimo hay dos tipos de canales, los canales de una sola frecuencia y los canales de dos frecuencias. Los canales de una frecuencia se utilizan para hacer comunicaciones simples, normalmente para comunicaciones buque-buque y otras veces para comunicaciones de socorro, seguridad y rutina buque-costera. Los canales de dos frecuencias se utilizan exclusivamente para hablar con las estaciones costeras de correspondencia pública en dúplex, nunca para buque-buque. Un canal no es más que una o como máximo dos bandas de frecuencias que se asignan a los buques para que mantengan comunicaciones. La anchura de banda ocupada depende del sistema de emisión utilizado. La numeración de los canales es artificial y se legisla internacionalmente. Los canales pueden ser compartidos por distintas estaciones. Por ejemplo, aquí en Cádiz, Cádiz Tráfico trabaja en el canal 70, que es un canal de simplex, y no es exclusivo de Cádiz Tráfico, es compartido con el resto de estaciones. Lo que pasa es que la frecuencia de trabajo de Cádiz Tráfico es el canal 74. Creo que antes he dicho 70, no, el 74, 74. Si estamos trabajando con Cádiz Radio pues utiliza el canal 28, pero es un canal de duplex. Él escucha Cádiz Radio en 156 MHz y transmite en 160 MHz, con lo cual es solo para ella. Podría estar compartida con otra estación de VHF de correspondencia pública, nacional o extranjera, pero ya se intenta que no coincidan esas frecuencias con el fin de poder establecer comunicaciones comerciales, es decir, de pago. ¿Cuáles son los canales más importantes? Pues el canal más importante en VHF es el canal 16 o 156.8 MHz, que se utiliza para socorro, urgencia y seguridad, llamada entre buques y anuncios de servicios de las estaciones costeras mediante telefonía. También está el canal 70 o 156.525 MHz, que es el de DSC, y se va a utilizar para socorro, urgencia y seguridad, llamada entre buques y anuncio de servicios a las estaciones costeras mediante llamada selectiva digital. El canal 9, que se utiliza para llamadas entre yates mediante telefonía y así no molestan el canal 16 y en el canal 70. En onda media, para la zona GMDSS A1, la frecuencia de 518 kHz, se habla de frecuencia, no se habla de canal, que se utiliza para recibir avisos a los navegantes, partes meteorológicos, avisos de socorro, urgencia y seguridad en inglés mediante el sistema NAVTEX internacional. ¿Cuáles son las bandas de frecuencia en la zona A1? Pues las bandas de frecuencias utilizadas en la zona 1 son las siguientes. En la MF o Medium Frequency, también conocido como onda media o hectométricas, definidas por la UIT como de 300 kHz a 3 MHz y atribuidas al servicio móvil marítimo desde 405 a 535 kHz, de ellas la más importante es la de 518 kHz, asignada a las estaciones que transmiten avisos mediante el sistema NAVTEX. VHF o Very High Frequency, también conocida como ondas de muy alta frecuencia u ondas métricas, definidas por la UIT como de 30 a 300 MHz y atribuidas al servicio móvil marítimo desde 156.025 a 157.425 para transmisión de los barcos y desde 160.025 MHz a 162.025 MHz para la transmisión de las estaciones costeras de correspondencia pública. En UHF o Ultra High Frequency,
también conocidas como ondas de ultra alta frecuencia u ondas decimétricas, definidas por la UIT como de 300 MHz a 3000 MHz y asignada al Servicio Móvil Marítimo en zona GMDSS A1 la de 406,025 MHz. Esta frecuencia es fundamental, 406,025 MHz, para la utilización de la radiobaliza del sistema COSPAS-SATSAT, que son los que vamos a disparar cuando el barco se hunda, o den la orden, mejor, cuando dé la orden el capitán de pedir socorro. En SHF, Super High Frequency, ondas de super alta frecuencia u ondas centimétricas, definidas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones de 3 GHz a 30 GHz y asignadas al Servicio Móvil Marítimo en zona GMDSS A1, la de 9 GHz para el transpondedor radar de búsqueda y rescate, que es donde trabaja el transmisor, el radar de banda X. Equipos de radiocomunicaciones. Se denomina modo de emisión a la caracterización de la señal modulada que permite definir sus anchos de banda, tipo de modulación y características anexas. En onda media, el sistema NAVTES opera en 304H F1BCN, que significa transmisión digital y binaria en frecuencia modulada para la recepción automática mediante interrupción de portadora, con calidad comercial y sin multiplaje, y que ocupa un ancho de banda de 304 Hz. La telefonía en onda media normalmente opera en 2,7 kHz, o sea, 2K70, J3EJN, que significa voz analógica modulada en amplitud con banda, o sea, voz analógica modulada en amplitud con banda lateral única y portadora suprimida, y que ocupa 2,7 kHz con calidad comercial y sin multiplaje. Pero en casos de socorro, antes ya no se utilizaba el 3K00H3EJN, que significaba transmisión en voz analógica, o sea, voz analógica, banda lateral única portadora completa, modulación amplitud, que ocupaba 3 kHz con calidad comercial y sin multiplaje. Los equipos antiguos que mantengan el modo de emisión H3E pueden utilizarlo para pedir socorro, si bien ya los equipos modernos solo traen J3E. Llamada general, llamada general, llamada general. Aquí Cádiz Tráfico, Cádiz Tráfico, Cádiz Tráfico. Boletín de información meteorológica, canal 7474. Otro es la llamada selectiva digital en onda media, que opera en 304HJ2BCN, que significa transmisión digital y binaria que utiliza una subportadora moduladora para transmisión en modulación amplitud, banda lateral única, portadora suprimida, que ocupa 304 Hz con calidad comercial y sin multiplaje. El radioteletipo también utiliza lo mismo, pero la codificación es distinta. Y el modo de trabajo es también completamente distinto. En telefonía VHF operamos en 16K0F3EJN, que significa voz analógica modulada en frecuencia que ocupa 16 kHz con calidad comercial y sin multiplaje. Llamada general, llamada general, llamada general. Aquí Cádiz Tráfico, Cádiz Tráfico, Cádiz Tráfico. Boletín de información meteorológica, canal 7474. La llamada selectiva digital en el canal 70 de VHF opera en 1K30F1BCN, que significa transmisión digital y binaria
de frecuencia modulada, o modulada en frecuencia, para recepción automática mediante interrupción de portadora con calidad comercial y sin multiplaje y que ocupa un ancho de banda de 1300 Hz. La radiobaliza indicadora de posición de siniestros, EPIR, COSPAR SARSAT, opera en modulación de fase con código bifase L, que es G1BCN, que significa que no tiene multiplaje y con calidad comercial. Además, es una unidad binaria y digital que se modula por cambio de la fase de la portadora. El transpondedor de radar SARSAT opera en 3 MHz, o sea 3M00P0NAN, que significa emisión modulada por pulsos, que no tiene ninguna información y que ocupa 3 MHz de ancho de banda y sin multiplexación. En los equipos de socorro no se es tan estricto con las calidades y estabilidades como en los equipos de comunicaciones generales. En los equipos de las estaciones costeras se es más estricto que con los equipos de las estaciones de buque. Y hasta aquí los 3 primeros puntos de esta lección. Seguiremos con los siguientes en otro próximo vídeo.